Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado en los últimos días, sobre todo por la propuesta de reforma tributaria que se ha presentado. Y se han presentado inquietudes e interrogantes sobre si los pensionados tienen que hacer aportes, si en materia tributaria, si van a incrementar los aportes, si deben hacerse ajustes. Bueno, digamos que en esto hay muchas dudas. ¿Desde cuándo se empiezan a pagar el impuesto para los pensionados? Y también algunas situaciones muy particulares relacionadas con los trabajadores. Producto de estas preguntas, de estos interrogantes, pues hemos querido hacer este video, pero antes de empezarlo, sí quiero hacer algunas aclaraciones para efectos de entender y comprender este video. El primero, este no es un análisis político. Segundo, este no es un análisis de oportunidad, sino, hace otras precisiones, este es un análisis eminentemente jurídico y vamos a presentar jurídicamente qué tenemos hoy y la pregunta es qué cambiaría con esta propuesta de reforma. Entonces, vamos a, en primer lugar a hablar de las pensiones. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo está el tema de los pensionados en la actualidad? Es decir, ¿qué hay vigente hoy en día? Hoy tenemos vigente el artículo 206 del Estatuto Tributario. Y este artículo 206 dice que están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos que provengan de una relación laboral o de una relación legal y reglamentaria. Bajo ese supuesto, uno diría que todos los ingresos laborales, sea por contrato de trabajo o por vinculación legal y reglamentaria, pues están grabados con los impuestos. Pero esta regla tiene unas excepciones. Y en la actualidad, sí, digamos que hasta el año de 1997, los pensionados por jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes de origen común y los pensionados por invalidez y sobrevivientes de origen laboral no pagaban ningún tipo de impuesto a la renta sobre el monto de la pensión. A partir del 1 de enero de 1998, y es lo que está vigente actualmente, digamos que están grabadas las pensiones de jubilación, de vejez, de invalidez y de sobrevivientes de origen común y de invalidez y de sobrevivientes de origen laboral, están grabadas las pensiones cuyo valor mensual exceda los 1000 VT. Es decir, en la actualidad, el Estatuto Tributario habla de pago mensual y monto de la VT de forma mensual. Entonces, uno podría decir que en la actualidad, el valor de la VT para el año 2022 es de 38.004 pesos. Entonces, si hablamos de 1000 VTs mensuales, pues 1000 VT mensuales son 38.004.000 pesos. Uno podría decir que en la actualidad solamente los pensionados que reciban mensualmente una pensión superior a los 38.004.000 pesos serían sujetos del impuesto a la renta. Y el monto anual debería ser por lo menos o superior a los 456.048.000 pesos. Eso quiere decir, para ser muy contundentes, que en la actualidad solamente aquellos pensionados que tengan pensiones mensuales superiores a los 38.004.000 pesos, pues están sujetos o están gravados con el impuesto a la renta. Eso es lo que hay hoy. Eso quiere decir que todas las personas que reciban como una pensión un ingreso mensual inferior a los 38.004.000 pesos, pues no tienen que pagar impuesto a la renta. Punto. Pero la pregunta es, venga, ¿y con la reforma tributaria eso en qué cambia? Pues cambia bastante, porque este artículo 206, numeral 5 que acabamos de revisar, lo quieren cambiar. ¿Cómo quedaría? Muy sencillo. Quedaría si sale tal cual como fue presentado, ¿sí? Y el Congreso lo aprueba tal cual como está, quedaría de la siguiente manera. Las pensiones de jubilación, de invalidez, de vejez
y de sobrevivientes de origen común y de riesgos profesionales, la de invalidez y sobrevivientes, sí están grabadas sobre la parte del pago anual que exceda de 1.790 VT. Miren que si comparamos el estatuto actual, habla de 1.000 VTs mensuales, es decir, 12.000 VTs anuales. Aquí estamos hablando es de 1.790 VTs anuales. Esto quiere decir palabras más, palabras menos, que si queda aprobada esta reforma tributaria, aquellos pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de origen común y aquellos pensionados de origen laboral, de invalidez o de sobrevivientes que reciban al año 1.790 VT, es decir, que reciban al año 68.027.160 pesos, los que reciban por menos al año ese monto deberán pagar el impuesto a la renta, ya no estarán exentos. Pero ojo con esto, el monto es anual. Eso quiere decir que si dividiéramos ese valor, ¿sí?, en 12 meses, porque son 12 mesadas, uno podría decir que todos aquellos pensionados que en la actualidad reciban una pensión superior a 5.668.930 pesos serán personas que tendrán que hacer pago del impuesto a la renta, siendo pensionados. Pero ojo con esto, como el cálculo es anual, no mensual, en Colombia en la actualidad la gente no recibe 12 mesadas, sino que recibe 13 mesadas pensionales. Entonces uno podría decir que lo que deberían concluir claramente es que los pensionados con una pensión superior a los 5.232.858 pesos empezarán a hacer aportes relacionados con el impuesto a la renta. Y ojo con esto, hay algunos que son un grupo exceptuado, pero que viene atrás, si reciben no 13 mesadas, sino 14 mesadas pensionales. Entonces, los que reciban 14 mesadas pensionales, si tienen una pensión superior a 4.859.083 pesos, podemos decir claramente que son personas que empezarán a pagar el impuesto a la renta. Entonces, primeras conclusiones en este primer punto. En la actualidad, solamente pagan impuesto a la renta los pensionados que tengan una pensión mensual mayor a 38.004.000 pesos. Eso es lo que hoy tenemos. Con esta reforma, aquellos pensionados que reciban 13 mesadas pensionales deberán pagar el impuesto a la renta si tienen una pensión superior a los 5.232.858 pesos. Y aquellos pensionados que reciban 14 mesadas pensionales pagarán el impuesto a la renta si reciben por lo menos 4.859.083 pesos mensuales de pensión. Entonces, si ustedes miran, aquí hay unos grandes cambios, ajustes en materia de pensionados, pensiones y pago del impuesto a la renta y los complementarios. Ese es un primer ajuste. Segundo ajuste que también es muy importante y es que dice pues el estatuto actual que para poder aplicar lo anterior, sí, o esa excepción de no pagar, digamos, el impuesto a la renta o de pagarlo, sí, cuando supere en la actualidad los 38 millones de pesos, sí, pues debe tener la pensión de acuerdo a la ley 100. Eso igual también lo trae la nueva reforma tributaria. Sí, digamos que en eso es igual, en eso no hay cambios. Pues el que está pensionado tiene que estar pensionado de acuerdo a la ley 100. Sí, digamos que eso sería importante. Pero ojo con esto, ¿qué trae la reforma tributaria que es importante? Si nosotros revisamos la diapositiva anterior, decíamos que si pasa el proyecto de reforma, una persona que reciba 13 mesadas pensionales, pues tendrá una pensión y recibe una pensión de 5.232.858 pesos mensuales. Esa persona que recibe 13 mesadas pensionales y que su mesada pensional es por lo menos o superior a 5.232.858 pesos, con el proyecto de reforma
Después de ese valor, empezaría a pagar impuesto a la renta. Y si recibe 14 mesadas pensionales, pagará el impuesto a la renta si recibe una pensión mensual superior a 4.859.083 pesos. O con esto, aquí solamente está hablando de la pensión, pero si, del monto de la pensión, pero si pasa este parágrafo tercero, el artículo 106, y lo cambian, pues ya no solamente se deberán contar el monto de la pensión, sino que también deberán contarse aquellas personas que están en fondos privados y hacen aportes voluntarios, o aquellas personas que están en colpensiones y también hacen aportes voluntarios. Es decir, no solamente se tendrá en cuenta el monto de la pensión mensual, sino que lo que hagan aportes voluntarios, eso también se tendrá en cuenta para efectos de pagar el impuesto a la renta para los pensionados. Para colocarlo en números, si pasa este proyecto de reforma tributaria, podemos decir que aquellos pensionados que reciban 13 mesadas pensionales, pero que a su vez tengan aportes voluntarios, y eso les dé un valor mensual de 5.232.858 pesos, empezarán a pagar impuesto a la renta. Y si reciben 14 mesadas pensionales y a su vez tienen aportes voluntarios, podemos decir que pagarán el impuesto a la renta si sumadas las mesadas más los aportes voluntarios, reciben por lo menos cada mes 4.850.083 pesos. Es decir, este proyecto de reforma tributaria no solamente está cobijando el monto mensual de la pensión, sino que también está hablando de esos aportes voluntarios que mucha gente realiza, inclusive para tener, entre comillas, beneficios tributarios. Y ojo con esto, si yo recibo una pensión del exterior, también empezaré a pagar el impuesto a la renta, si estoy en los topes que hemos establecido, igual si estoy recibiendo una pensión de un organismo multilateral, también si es una pensión extranjera y supera estos montos, también tendrá que pagar el impuesto a la renta. Si recibo una pensión multilateral y supero estos montos, también tendré que hacer estos aportes. Entonces, ese es un primer punto bien importante. Otro punto clave acá, que ya no tiene que ver con las pensiones, sino que tiene que ver con los pagos laborales y las deducciones, pues también aquí es clave y qué tenemos hoy y qué están cambiando. Entonces, miren, volvemos a lo mismo. Artículo 106, numeral 10. Tercer tributario vigente. ¿Qué se dice? Todos los salarios por ejemplo, de la relación laboral, con un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria, pues ellos tienen que pagar impuesto a la renta, con unas excepciones. Entonces, en la actualidad está exento el 25% del valor total de los pagos laborales. Eso está exento. Pero tiene un límite. Es decir, que esa excepción no es infinita. Tiene un límite. Y el límite es 240 VT mensuales. Eso quiere decir que, para ser concretos, si hablamos de 240 VT mensuales, el límite para esa deducción hoy, con el estatuto vigente, es de 9.120.960 pesos mensuales. Y anuales hablaríamos de 109.452.520 pesos. Entonces, digamos que sigue el tema exento, está exento el tema, por decirlo así, pero pues con los montos de 240 VT mensuales y 2.800 VT anuales. Es decir, hasta si yo recibo menos de estos montos máximos, pues obviamente podré hacer la deducción del 25%. Lo que supere esto, pues ya no lo voy a poder deducir. La pregunta es, ¿y en qué cambia la reforma? Pues que se sigue hablando del 25%, pero se limita ya no mensualmente, sino anualmente a 790 VT. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Que con el proyecto o el estatuto actual, el límite mensual es de 9.120.960 pesos. Con la propuesta, el límite mensual ya no es de 9 millones, sino de 2.501.930 pesos. Y ojo con esto, con el estatuto actual, el límite para deducciones es al año de 109.450.520 pesos, lo que hay vigente, y lo que cambiaría de reforma serían 30 millones
23.160 pesos. Entonces, si ustedes miran en cuanto a deducciones de pagos laborales, también hay ajustes y también hay cambios. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Palabra más, palabra menos. Que si pasa la reforma tributaria, pues las deducciones serán mucho menores para el tema de los pagos laborales. Entonces, indicado esto, también es importante en pagos laborales un parágrafo, que es el quinto, el artículo 106. Como está actualmente esta excepción anterior, es decir, la que les mencionaba del 25% de deducciones laborales, ¿sí? Pues obviamente aplicaba para el tema de los honorarios que reciben personas naturales que prestaban servicios, ¿sí? Por un término inferior a 90 días, continuos o discontinuos, ¿sí? Esto es lo que tenemos hoy. ¿En qué cambia? Que eso desaparece y se dice que la excepción anterior sí también opera con aquellas rentas que no tienen que ver con la relación laboral o legal y reglamentaria. Es decir, lo amplían un poquito más, ¿sí? Pero ojo con esto, lo amplían, pero las deducciones obviamente pues serán mucho menores. Entonces, hechas estas precisiones y estos análisis frente a lo que hoy tenemos y lo que se está proponiendo reformar, pues yo quise también aprovechar el video para indicar un poquito, venga, pero ¿qué ha dicho la Corte Constitucional frente a temas como los que he hablado, donde los pensionados van a empezar a hacer pagos al impuesto a la renta o harían pagos al impuesto a la renta con pensiones inclusive desde los 4.800.000 pesos aproximadamente, ¿sí? ¿Y qué pasa con estas deducciones para los trabajadores que se van a limitar pues mucho más? Entonces quise traer un precedente jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, que es la sentencia C-293 del 2020. Y lo quise traer porque me pareció muy oportuno para este proyecto de reforma, ¿sí? Estatutaria, perdón, de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque esta sentencia revisó una norma que no sé si ustedes recuerdan, que estaba relacionada con el decreto 568 del 2020, que fue una norma que se presentó durante la emergencia por el COVID-19. Y esta decreto, palabras más, palabras menos, establecía un tributo excepcional para personas naturales, compradores de prestación de servicios, para servidores públicos, para pensionados, para contratistas, para trabajadores, etcétera, etcétera, que ganaran por lo menos 10 millones de pesos o más de 10 millones de pesos. Entonces estableció que este impuesto lo pagarían las personas que en Colombia pues tenían más o menos estos ingresos, inclusive los pensionados. Entonces, al revisar este decreto, la Corte Constitucional trajo unos aspectos que parecen muy importantes tener presente para el proyecto de reforma tributaria. Primero, habló de los pensionados y dijo que los pensionados, pues, el derecho a la pensión también debe ser protegido con el mínimo vital y que a su vez ese, digamos, esa pensión era un derecho que a la persona le estaban devolviendo. ¿Por qué? Por todos los aportes y cuestiones que hizo durante su tiempo como trabajador, contratista, cooperado, etcétera, etcétera. Y a su vez, sí estableció claramente que este proyecto o este decreto que había sacado el gobierno nacional, el gobierno de Duque, ¿sí? En el cual establecían que los pensionados de más de millones de pesos pagarían este impuesto. La Corte Constitucional estableció claramente que no deberían pagar este impuesto porque esto violentaba unos principios mínimos, sí, que deben protegerse para los pensionados. Inclusive, también la Corte Constitucional en esta sentencia, la C-2 del 2020, frente al tema de los trabajadores y el pago de impuestos relacionados con el superior a los 10 millones de pesos, también dijo que si bien es cierto, la Corte Constitucional autorizaba y los políticos autorizaban impuestos para los trabajadores, pues eso no era sin ningún límite, sino que habían limitaciones relacionadas, ¿sí? Con los impuestos que se le graban y se le establecen a los trabajadores.
y que hay que garantizarle al trabajador su mínimo vital, unos recursos para pagar su educación, alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes miran esta sentencia C293-2020, que revisó un impuesto para trabajadores y pensionados con ingresos superiores, sí, a los 10 millones de pesos, y la Corte lo declaró inexequible, sí, la gran pregunta es, ¿cuál es la motivación para que el presidente de la República, el Ministerio de Hacienda, pues traigan una reforma tributaria que a todas luces es contraria a esta jurisprudencia de la Corte Constitucional y demás sentencias que han salido sobre la materia? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, podríamos sacar diferentes conclusiones. La primera, que en la actualidad solamente aquellos pensionados con un ingreso superior a 38 millones de pesos pagan en Colombia impuesto a la renta por su pensión. Segundo, con el proyecto de reforma tributaria dependerá de cuántas mesadas pensionales reciba el pensionado. Y si recibe 13 mesadas pensionales, son casi 5.500.000 pesos aproximadamente. Y si recibe 14 mesadas pensionales, son casi 4.900.000 aproximadamente. Eso quiere decir que está claro que con este proyecto de reforma tributaria van a pagar los pensionados con estos topes, aportes o impuesto a la renta. Cuarto punto importante, las deducciones para los pagos laborales también se limitan, ¿sí? Y se limitan grandemente. Eso quiere decir que hoy en día los trabajadores no podrán hacer las mismas deducciones que han venido haciendo si este proyecto de reforma tributaria pasa. Y quinto, una invitación pues a que el Congreso de la República, al revisar este proyecto de reforma tributaria en lo relacionado con los pensionados y los trabajadores, revise muy bien los precedentes de la Honorable Corte Constitucional, donde está claro que estas propuestas de reforma tributaria planteadas en este video son totalmente contrarias a nuestra constitución política y a su vez contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos y todas. Esperamos que nos sigan escribiendo, que nos sigan haciendo preguntas para poder continuar con estos videos. Un saludo para todos y para todas.